La intención de esta charla es contarles cómo el área de servicios profesionales de VMware los puede apoyar en la ruta de sus proyectos hacia el Software Defined Data Center, que es el tema que han desarrollado durante la mañana de hoy. Nosotros tenemos varias aproximaciones para hacer ese apoyo, para ayudarles en ese camino, y hoy lo que quisimos hacer fue traer un ejemplo, no de un servicio, sino cómo a través de los servicios profesionales podemos hacer una evaluación de la operación para, con base en esa evaluación de la operación, trazar un mapa de ruta y así definir cuál es el estado actual, en qué se encuentran, qué se tiene que cubrir y cuáles son los pasos siguientes en el crecimiento y la estrategia de sus organizaciones. Algo pasó, pero bueno. Los objetivos, como se los menciono, son tres. El primero es una evaluación de cuál es el estado actual alrededor de una estrategia de nube privada. El segundo es la generación de un documento que se basa en esos hallazgos con recomendaciones para fortalecer la estrategia y tener lista toda la infraestructura y todos los procesos para los siguientes pasos. Y ese justamente es el tercero. El tercero es un mapa de ruta de corto, mediano y largo plazo, en donde yo voy a tener la definición de lo que voy a hacer en los siguientes pasos del desarrollo de mi estrategia de Software Defined Data Center. Esos siguientes pasos pueden ser tan cortos o tan largos como yo quiera. Lo puedo definir a 6, 12, 24, 36 meses. Y debo tener en cuenta además que deben ser dinámicos, porque las instituciones también son dinámicas. No puedo tener un mapa de ruta ni unos procesos inflexibles, sino debo tener un escenario y un marco dinámico en donde pueda hacer variaciones a las estrategias de acuerdo con las condiciones que rodeen la institución. Lo primero, obviamente, es un modelo de evaluación de la situación actual. Y eso puede incluir varios elementos. Yo traje algunos de ellos. El primero que menciono aquí es la adopción de procesos. Generalmente las instituciones están acompañadas en IT de algunos de los marcos metodológicos que menciono aquí, o ITIL o COVID o el que sea. Y esos procesos de adopción no siempre están en su estado más maduro. Entonces, dentro de la evaluación que yo haga, voy a definir qué tan maduro estoy con respecto a la adopción de ese marco metodológico que esté definido por la organización. El otro elemento que ayer justamente cuando discutíamos la presentación lo mencionaban, el patrocinio ejecutivo. Yo puedo tener dentro de IT muy buenas intenciones de tener un proyecto de Software Defined Data Center, un proyecto de nube privada, pero si no cuento con un patrocinio ejecutivo adecuado y fuerte, es difícil llevar este proyecto a cabo. Los proyectos de nube privada no son proyectos exclusivamente del área de IT, son proyectos que incluyen otras áreas de la organización. Y hoy día las áreas de IT no son áreas de IT puras, son áreas de IT que están alineadas al negocio o a la institución, de acuerdo con el ecosistema en el cual yo me mueva. En el caso de gobierno, no es la excepción. Si ustedes se dan cuenta, en años pasados el área de IT aparecía en 2 o 3 escenarios, o cuando había que comprar software, cuando había que comprar hardware, o cuando algo se dañaba, nada más. Hoy día el rol de IT es completamente distinto, es un rol que tiene que estar alineado a la estrategia del negocio, del servicio o de la institución. Y en ese sentido es importante contar con un patrocinio ejecutivo que traduzca esas estrategias de IT a estrategias de la organización o de la institución. Por eso ese segundo punto es tan relevante. El tercero es evaluar cuál es la estructura organizacional de IT. Puede o no puede haberla, pero evaluar cuál es ese estado actual para definir qué voy a hacer yo a futuro alrededor de esa estructura organizacional. ¿Y por qué es importante? Porque esa es la estructura que va a sostener, por lo menos en buena parte, mi estrategia de Software Defined Data Center o mi estrategia de nube. El siguiente es determinar el grado de consolidación o la base de consolidación en que se encuentra
la organización. Todos estos proyectos de Software Defined Data Center o de nube están basados en la virtualización. Entonces, evaluar ese grado de virtualización en que se encuentra la organización es importante porque es mi punto de partida. Todos los proyectos de cloud y de software defined se basan en eso. Y la evaluación de la base pues, es importante para saber cuál es mi punto de partida. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades alrededor de la virtualización? Que está un poco relacionado con la estructura organizacional. ¿Qué personas o qué roles están relacionados con ese ecosistema de virtualización y cómo están organizados? Áreas de oportunidad alrededor de consolidación, porque generalmente yo no estoy lo suficientemente consolidado como debiera. Todas las instituciones o las organizaciones tienen algún grado de consolidación, pero no total. ¿Y a qué se debe que no lo tengan total? Algunas veces por aplicaciones que requieren, por sus características, estar en infraestructura física, o por desconocimiento si a la aplicación se puede correr sobre ese mundo virtual o no, o simplemente por falta de tiempo y tener una hoja de ruta para hacer consolidación. Pero la consolidación es importante no solamente porque es la base para esta estrategia, sino que además me ahorra costos. O sea, no tenemos que demostrar que todo este tema de consolidación ahorra costos porque es. Y no es un tema de productos, sino es un tema de estrategias. Yo necesito hacer más eficiente mi plataforma x86 y la manera de hacerla más eficiente es a través de la virtualización. Por eso es importante mirar qué áreas de oportunidad tengo yo en mi plataforma de virtualización. Y me refiero a la plataforma x86 en particular. Los estándares y procesos que están asociados a la virtualización. Estos proyectos, como les decía, no son proyectos exclusivamente de IT, sino son proyectos que vienen acompañados de negocio, de institución, de normativa y de procesos. Y los procesos son un elemento importante. Entonces, en esta parte inicial yo debo hacer una evaluación de los procesos que acompañan esa migración hacia el Software Defined Data Center, ese camino hacia el Software Defined Data Center. Un tema que considero sumamente importante, sobre todo en el área en la que ustedes trabajan, el estado, el resguardo y protección de la información. Todas las organizaciones con las cuales ustedes trabajan tienen información muy sensible, con lo cual ese elemento de seguridad y de resguardo de la información es crítico en un proyecto de cualquier clase. Y en un proyecto de IT, pues no es la excepción. Y el estado de homologación del concepto de nube fuera de IT. Hay tantas definiciones de nube como personas de IT existen. Entonces, es importante que cuando IT tome el liderazgo y la iniciativa de hacer un proyecto de nube, tenga también la responsabilidad de conseguir que ese concepto de nube se difunda alrededor de la organización. No, los conceptos de nube tienen que estar unificados. El concepto de nube, para qué sirve y por qué lo hago, tiene que estar unificado en la organización. Porque en la medida que esté unificado voy a conseguir patrocinio y sentido de pertenencia de esa nube. En la medida que no lo tenga unificado voy a tener seguramente enemigos, o no los llamemos enemigos, sino contradictores de mi estrategia de nube. ¿Vale? Bien. Algunos ejemplos de esas... perdón un segundo. Ok. Es que creo que faltó algo aquí, pero bueno. Algunos ejemplos de directrices relacionadas con la nube privada. En la parte izquierda hay, como les dije, ejemplos de directrices y el impacto que puede tener esa directriz o directrices en mi organización. La primera directriz, que es una directriz muy común, la reducción del espacio de centro de cómputo y reducción de consumo de energía. El impacto que tiene es una reducción en el TCO. La virtualización dentro de lo que sirve como optimización de la plataforma x86 permite hacer reducciones importantes del uso de la plataforma física, con lo cual su impacto en el TCO
es importante, el costo total de propiedad. La otra que quise traer como ejemplo es el cumplimiento de estándares. Como les decía, todo eso tiene que estar seguramente dentro de un marco metodológico, que aquí lo nombro como COVID o ITIL, pero puede ser cualquier otro. Y por eso es muy importante considerarlos dentro de mi estrategia de cumplimiento. Estrategias digitales nacionales y regionales. El tipo de negocio, si me permiten llamarlo negocio, o entidades con las que ustedes trabajan, deben tener alineación con iniciativas gubernamentales, bien sea regionales o nacionales. Y es importante que el proyecto obedezca y esté alineado también con esas iniciativas. No puedo tener proyectos que desconozcan esas iniciativas de IT de manera regional o nacional, porque lo que yo haga dentro de las organizaciones tiene que estar alineado con esas políticas. Si hay una política gubernamental, yo debería desde IT apoyar a la organización a la cual pertenezco para crecer dentro de esa política gubernamental o regional. Por eso es importante que esas políticas que generalmente hoy privilegian el cómputo en la nube se den. Los decretos, que es algo también muy común al ecosistema en el que ustedes se desarrollan. La nube privada permitirá hacer un uso más racional y eficiente de los recursos institucionales. Seguramente habrá muchos decretos que están enfocados a eso, a uso eficiente de los recursos. Y obviamente los proyectos de nube privada o de Software Defined Data Center apoyan a hacer un uso más racional de esos recursos. Y ya lo mencioné, los programas de gobierno en cuanto a desarrollo tecnológico. Y la nube privada formará parte de esos programas. Es importante que ustedes lo consideren para alinearse dentro de esos programas. Las iniciativas de nube, como les digo, no pueden ser iniciativas aisladas, tienen que ser iniciativas alineadas a la industria en la que yo me desarrollo. En el caso de ustedes de gobierno, tienen que estar alineadas a las políticas de gobierno. Algunos ejemplos de habilitadores. Los habilitadores son elementos que me ayudan a que esto sea exitoso. El patrocinio ejecutivo, que lo mencioné hace un momento. La experiencia previa en la infraestructura de VMware para poder facilitar la adopción en la nube privada. Si yo tengo un equipo que tiene alguna experiencia en el manejo de esa infraestructura, será más fácil seguramente la adopción de la nube privada. Y si no lo tengo, debo tener un plan que permita capacitar y formar a las personas para la adopción de esa nube privada. Adopción de procesos. Nuevamente, a mí me encanta el tema de procesos, pero la nube privada tiene que estar alineada y tiene que estar muy de la mano de los procesos que yo determine. Y seguramente todas las instituciones con las que ustedes trabajan tienen un marco de procesos, cualquiera de estos. Mesa de ayuda, como cualquier elemento que yo incorpore dentro de mi arquitectura, debe considerar una mesa de ayuda. Y automatización. Vamos, una de las palabras estrella de estas estrategias de Software Defined Data Center y de nube es la automatización. ¿Cómo hago yo los procesos típicos de servicios de IT de manera más rápida, de manera más automática? Esa automatización lo que hace es reducir los tiempos de las tareas y hacer autoaprovisionamiento en el caso que así lo determine. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿yo para qué quiero una nube? Una nube simplemente lo que hace es automatizar, hacer procesos más expeditos, hacer más eficiente la operación, en este caso desde IT, y tener tiempo para estrategia. Bueno, entonces, en general, lo que yo pretendo en un proyecto de estas características es tener una fábrica, entre comillas, de IT mucho más automatizada, mucho más ágil. Así como tenemos habilitadores, tenemos por supuesto inhibidores, como en cualquier proyecto. Largos tiempos en la compra y renovación de tecnología es un inhibidor. En general en las instituciones hay unos tiempos de contratación por las normas que nos rigen, y en la medida que tenga unos mayores tiempos, pues la nube tendrá también un mayor tiempo en su adopción. Hay otro tema que mencionaron y que pido disculpas si no lo entendí lo suficientemente bien, pero son las donaciones tecnológicas.
Cuando hay una figura de donaciones tecnológicas, yo puedo recibir una caja negra, entre comillas, y esa caja negra enfrenta retos en contratación y mantenimiento de esos componentes. Son componentes que no conozco en detalle y que a la hora de hacer una renovación tecnológica tengo que hacerle doble clic a ver cuál es su estatus actual. Y por eso lo quise mencionar acá. Limitaciones en infraestructura y comunicaciones en el centro alterno de datos. Usualmente ustedes tendrán una estrategia de DRP o de recuperación de desastre y creo que no es la excepción. La mayoría de lugares y organizaciones el DRP no está lo suficientemente maduro o tan maduro como yo quisiera. Entonces, en la medida que no esté tan maduro, pues eso es también un elemento inhibidor. Las estrategias de recuperación de desastres son sumamente complejas y por eso generalmente son un inhibidor. Procedimiento manual de habilitación de infraestructura. Entre más manual sea la habilitación de la infraestructura, pues menos ágil será, menos expedita y mayores serán los tiempos. Y lo que mencioné en la lámina pasada, generalmente el concepto de nube privada no está homologado. Y en la medida que no esté homologado, pues no tendrá el suficiente patrocinio para que el proyecto sea rápido y tenga éxito. Después de hacer esos hallazgos y de evaluar la situación actual de las organizaciones, el paso siguiente son las recomendaciones operativas. Tomo una fotografía de la situación actual y con base en esa fotografía de la situación actual hago unas recomendaciones operativas. Dentro de las recomendaciones operativas, no trajimos a esta reunión a un buen amigo que le encantaría hablarle sobre esta lámina, pero básicamente lo que pretendemos mostrar aquí es que la operación de IT no es solamente una operación de tecnología, sino es una operación que está acompañada de gente y procesos, ¿no? Y además, con esos tres elementos claves de esa operación de IT, cuando yo los alineo y los maduro lo suficientemente, voy a lograr eficiencia, automatización y control. No solamente en mi proyecto de Software Defined Data Center o en mi proyecto de nube privada, sino de cualquier proyecto. Pero de un tiempo para acá es importante que ustedes tengan en cuenta que IT no es un elemento aislado de las organizaciones. Es un elemento más que se debe alinear con procesos, con gente y con los objetivos de la institución o de la organización. En la medida que ustedes hagan eso, o que las organizaciones hagan eso, IT va a tener más relevancia como unidad de apoyo a la estrategia de las instituciones. Y eso es fundamental. Esa es la manera en que los elementos de las organizaciones permanecen. Si IT es un elemento de gasto o un elemento de problema, seguramente no permanece, pero si es un elemento estratégico como debe ser, tendrá tanta relevancia como cualquier división de una institución. Ya hablaron del centro de excelencia. Es importante dentro de un proyecto con estas características la creación de un centro de excelencia. Y la creación de un centro de excelencia relacionado con el ecosistema de nube privada está basado en todos estos elementos. Yo tengo, por supuesto, mi patrocinador ejecutivo de un extremo, los usuarios, y el centro de excelencia conformado por arquitectos, administradores, analistas y líderes. No solamente líderes de IT, sino líderes de las organizaciones, de los elementos que tocan el servicio. Y alrededor de todos ellos tengo los elementos de gestión y los elementos de IT. El centro de excelencia no es como una oficina de proyectos, sino es más arriba de una oficina de proyectos. El centro de excelencia me permite determinar para dónde voy y evaluar los elementos que entran dentro de un proyecto de Software Defined Data Center o dentro de un proyecto de IT y dar las directrices y parámetros, no solamente desde el punto de vista de negocio, sino desde el punto de vista de IT, de para dónde voy, cuál es mi mapa de ruta. Por eso es clave tener un centro de excelencia dentro de un proyecto de estas características.
Y no es exclusivamente un centro de excelencia de VMware, es un centro de excelencia que rige los diferentes proyectos de IT en este caso. Después de ese resultado de la evaluación vienen, por ejemplo, unos ejemplos de recomendaciones operativas. Quise traer algunos. En el proceso de gestión de catálogo de servicios se debe impulsar la creación de un catálogo de servicios. ¿IT qué es? IT es una fábrica de servicios. Entonces yo tengo que definir cuáles servicios voy a prestar. Imagínense que esto es algo así como un restaurante, yo voy a definir los platos del menú del restaurante. Es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo una estrategia de nube privada, tengo que definir qué servicios voy a prestar dentro de IT. Y la definición de ese catálogo, la definición de ese menú, obviamente es parte fundamental de las recomendaciones. Si yo no tengo un menú, ni puedo ofrecer, ni puedo consumir. Lo que esperan los usuarios es mi menú de opciones para poder pedir, y lo que yo debo generar como productor de la nube privada es mi catálogo de servicios. ¿Qué voy a ofrecer y en qué condiciones voy a ofrecer? La gestión de requerimientos, cómo se van a gestionar los requerimientos en esa nube privada, y los acuerdos de niveles de servicio. Yo no puedo tener un catálogo de servicios si no tengo acuerdo de niveles de servicio. Yo puedo ofrecer en una nube una máquina con determinadas características, pero tengo que decirle cuál es el acuerdo de nivel de servicio que tiene esa máquina virtual que está consumiendo. Porque si no, el usuario no sabe qué esperar, hasta cuándo la tiene, en qué condiciones, si falla, cuándo lo atienden, cuáles son los acuerdos de niveles de servicio de esos servicios que estoy formando. Otro elemento son los cargos de uso y medición de lo que yo estoy consumiendo. Yo tengo mi catálogo de servicios. Ese catálogo de servicios está regido por unos acuerdos de niveles de servicio, pero además los puedo cobrar. Pero cobrar no necesariamente es que me den tantos pesos por un servicio. Puede ser también evaluar cada una de las áreas de las instituciones que están consumiendo y en qué condiciones. Eso es importante saberlo. Cuando yo creo una nube y creo unos servicios, debo tener un elemento que me permita saber cómo están siendo consumidos los servicios de IT dentro de una organización. ¿Quién consume más? ¿Quién consume menos? ¿En qué condiciones? ¿Quién hace uso más eficiente de los recursos? Y la idea no es conocer eso con ánimo punitivo, sino para tener una plataforma más eficiente y para poder hacer las correcciones del caso. Es cuestión de eficiencia. Si no lo relacionamos con costos, relaciónenlo con eficiencia. Y nuevamente las mesas de ayuda. Gestión de incidentes, dentro de gestión de incidentes, gestión de problemas de eventos y de cambios. Básicamente lo que quiero significar con eso es cómo se hace para fortalecer una base de datos de los incidentes que suceden, como cualquier mesa de ayuda. La idea es fortalecer, a medida que se van presentando los incidentes, la capacidad de atención de esos incidentes de la mesa de ayuda. O sea, formar el aprendizaje de la mesa de ayuda para poder gestionar más eficientemente la nube. Voy un poco más rápido que ya me están haciendo señas. Hablamos también de disponibilidad. La nube, por supuesto, tiene que tener características de disponibilidad basados en la operación de identidad. Capacidad. Yo no puedo construir una nube simplemente mirando la fotografía de hoy. Debo tener una nube que seguramente va a ser dinámica y tengo que poder hacer análisis de capacidad para los crecimientos futuros para poder tomar decisiones de crecimiento. Desempeño, gestión de continuidad, es otro, y gestión de aprovisionamiento. Todos estos elementos son elementos que rodean un proyecto de Software Defined Data Center o de nube privada. Y dentro de las recomendaciones, la arquitectura, a mí me encanta el término de arquitectura. Creo que en general una institución que sea tan ambiciosa como para montarse en un proyecto de nube privada debe haber un rol de arquitectura, es fundamental que lo haya, para poder determinar
hacia dónde voy. Gestión de cumplimiento y seguridad, lo que hablábamos, todos ustedes trabajan con instituciones que deben tener normativas internas y normativas de gobierno, con lo cual yo debo tener un elemento de gestión de cumplimiento y seguridad. Y finalmente lo que yo entrego son los próximos pasos. Los próximos pasos corto, mediano y largo plazo. Como les mencioné al principio, corto plazo 6 meses, mediano plazo 12 meses y largo plazo 24 o 36 meses, de la manera que ustedes lo quieran definir. Y en esos cortos, mediano y largo plazo, lo que clasifico son las acciones que tengo que tomar inmediatamente en el corto plazo y las acciones que corresponden a estrategia de crecimiento en el mediano y por supuesto las estrategias futuras en el largo plazo. Lo que quise con esto fue simplemente traerles un ejemplo de cómo los podemos apoyar desde servicios profesionales. Espero que nos podamos ver en otros escenarios y en varias reuniones para conversar y ayudarles en esta ruta. Y bueno, es un placer conocerlos y haber compartido un rato con ustedes. Buenas tardes.